Estamos en la séptima parte de esta serie expositiva sobre el libro de Jonás. Esta serie la hemos titulado Jonás, un mensaje para la iglesia de hoy. Y el tema justamente de hoy es un tema bastante para el hoy, de nosotros, porque hoy vamos a hablar justamente del capítulo 3 de Jonás, cuando él se arrepiente, va a Nínive y sucede lo que la palabra nos enseña, el arrepentimiento de esta ciudad grande, pecadora. Entonces hoy vamos a meditar en el capítulo 3, ya en esta séptima parte hemos visto 7 partes, o 6 partes, vimos el capítulo 1 y 2, y hoy ya entramos al capítulo 3, y el tema de hoy se llama Levántate y predica. Pero da un poco la curiosidad de ver que después de semejante situación que le tocó vivir a Jonás, después de no solo la tempestad en el mar, el viento que partía la nave, sino de la decisión de ser arrojado como un juicio que él mismo lo tomó, y dejarse hundir, quizás pensando de que allí terminaba toda su vida, reconociendo que él estaba pecando porque estaba huyendo de Dios. Pero podemos ver nosotros claramente de que el plan de Dios es perfecto y él tenía preparado un gran pez, dice, para que tragase a Jonás. Y allí hemos estado viendo nosotros lo que realmente vivió Jonás estos 3 días y 3 noches en el vientre de este gran pez, en la cual hemos sacado bastante enseñanza. Una de las tantas es que hemos visto que Dios salvó a Jonás, ¿sí? Ese pez no fue un juicio, no fue destrucción, sino que fue salvación para Jonás. Primero que lo salvó de las profundidades del mar, que él estaba descendiendo sin ningún tipo de resistencia, sino que es como que ya se entregó y se dejó hundirse, pero el Señor apenas él saltó o lo tiraron al agua, Dios lo mandó este pez para que tragase a Jonás y allí él fue salvado. Y habíamos aprendido justamente de que la salvación de Dios es inesperada, porque no se esperaba que Dios hiciese esto. Cuando dice pero, es cómo Dios actúa, cómo Dios con inminencia se manifiesta. La salvación no solo es inesperada, sino también es divina. Cuando dice pero Jehová, no fueron los marineros, no fue nadie que fue a salvarlo, a socorrerlo, fue Dios, Jehová. La salvación fue planificada porque dice que Dios tenía preparado un gran pez. La salvación claramente de parte de Dios fue sobrenatural, porque no es posible que esté allí 3 días y 3 noches y sobrevivió. La salvación también claramente fue una expresión para testimoniar, fue algo que el Señor lo hizo para dar gloria a su nombre. Entonces vemos que la salvación que Dios trajo a Jonás fue verdaderamente algo maravilloso. Entonces queda la intriga de ver cuál es la actitud de Jonás después de haber vivido esta situación. ¿Cuál es la actitud? Pongámonos a pensar en un momento, hermanos, de que no sé si alguno de ustedes tiene alguna vivencia, alguna experiencia de haberse salvado de algún accidente o de alguna situación de riesgo muy peligrosa, que vio muy de cerca la muerte, y probablemente esa nueva oportunidad que siente, esa sensación de me salvé, o esa sensación de que cómo me salvé de esta situación que prácticamente era imposible. Es como que viene una necesidad de hacer algo para restituir, o muchas veces personas en situaciones críticas hacen promesas a Dios, hacen votos, diciendo si me salvas Diosito de esta, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y esa situación es normal en todos nosotros. Eso forma parte de la historia justamente de cómo Martín Lutero, en una noche de tormentas eléctricas y los rayos caían al lado de él, y entonces él dijo, diciendo voto a una santa, de que si lo salvaba él se iba a ser monje, ¿no? Y bueno, así inició, pero Dios en perfecto control de todo ya tenía planificado cómo iba a ser su vida. Entonces nos preguntamos cómo es la vida de Jonás después de esta vivencia, después de esta situación, de ser nada más y nada menos que vomitado del vientre de un pez, que ya hemos hecho referencia de que ese lugar no era un templo, no era un monte
de consagración, estaba en el vientre, en el estómago de un pez, donde era oscuro, maloliente, incómodo, asfixiante, muy húmedo permanentemente. No era un lugar que podríamos decir que fue el mejor tratamiento de Dios para Jonás, pero sin embargo esa fue una gran escuela, porque Jonás dijo claramente estas maravillosas 5 palabras que hemos visto la exposición pasada, cuando dice en el versículo 9, la parte final, que para nosotros sería el amén de una oración. Cuando nosotros terminamos una oración decimos amén. Jonás en esta oración del capítulo 2, él termina diciendo: la salvación es de Jehová. Entonces verdaderamente es maravilloso ver todo lo que podemos aprender de esto. Y allí dice: mandó Dios al pez a que vomitase a Jonás. Vomitó a Jonás en tierra. Y allí comienza el capítulo 3, una nueva etapa. Y por eso es importante para nosotros, hermanos, volver a ver esta historia proyectada en ese momento, en la situación de ese momento. Pero ¿cómo podemos sacar nosotros estas aplicaciones para nuestras vidas también? Entonces es muy importante que hoy observemos 5 cosas que nos van a ayudar mucho a poder entender esto, el por qué es muy aplicativo para la iglesia de hoy y especialmente para hoy. Levántate y predica. Es la orden de parte del Señor, es la nueva oportunidad, es justamente ese llamado que viene de parte de Dios. Pues que si nos hemos olvidado, déjeme decirle que todos los millones de redimidos por la sangre del Cordero tienen esta única misión o principal misión aquí en la tierra o mientras estuvieron en la tierra, de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Para todos nosotros no es una opción, sino es una gran comisión, es un mandato de parte del Señor. Y es muy probable que nosotros, como Jonás, hemos huido muchas veces al llamado del Señor, hemos hecho caso omiso o hemos ido para el otro lado, el lado inverso de lo que el Señor nos estaba enviando. Entonces es obvio que Dios, de ser un Dios que bendice y respalda, se transforma en un Dios que se opone y que interrumpe el mal camino para hacernos volver en sí. Después que volvemos, después que pasamos las pruebas, después que pasamos las aflicciones, las circunstancias duras, es muy probable que nosotros digamos como Jonás, como dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Entonces nosotros también muchas veces, después que hay cristianos de que han estado errados y que a lo mejor han estado perdidos, se han alejado, han estado en el mundo y han vivido situaciones muy feas, muy tristes, y cuando vuelven al Señor, verdaderamente Dios les da una nueva oportunidad. Y eso es justamente la gracia y la misericordia de Dios, porque recuerde que esta mini Biblia de 4 capítulos que vemos en el libro habla del amor y la misericordia de Dios a través de esta historia de Jonás. Así que les invito a que primeramente leamos el capítulo 3 y luego vamos a orar para poder observar estos 5 puntos muy importantes sobre levántate y predica. Capítulo 3. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, mire qué diferencia, ya no para huir de la presencia del Señor, sino que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a pregonar, o entrando en la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay dudas que estaba predicando o anunciando lo que Dios le había dicho, porque Dios dijo: el mensaje que yo te diré. Ahora fíjense ustedes que Jonás está diciendo algo muy fuerte, que es muy probable que esto sea la conclusión o la parte final de un mensaje
porque vemos algunos aspectos que pareciera ser que el rey entendió el mensaje y que ordena que haga algo. Versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey. Mire, cuando un mensaje de parte de Dios corre por todo el lugar y llega hasta el gobernante. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todo esto es una actitud de humillación, de rendición, de terror y gran dolor como tipo luto. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna y no se les dé alimento ni beban agua. Cuando alguien está haciendo exégesis, esto justamente dentro de las figuras retóricas se llama hipérbole, que es una exageración, no es literal, puesto que los animales no tienen esa conciencia para arrepentirse o para cumplir así un luto de dolor, como le estaba diciendo, pero está magnificando el gran anuncio que había traído Jonás y la respuesta de un gran arrepentimiento de parte del rey. Por eso dice el versículo 8, sino cúbrase de cilicio hombre y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse en cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Es muy probable que el mensaje de Jonás era muy amplio y que este juicio de que aquí a 40 días Dios iba a destruir Nínive era la conclusión. Pero no hay duda que Dios le mandó a decir cuál era el motivo de que si no se arrepentía iba a ser destruida. Y el rey es el que entendió, porque dice justamente: clamen a Dios fuertemente y conviértase en cada uno de su mal camino. Es muy probable que Jonás de parte de Dios le dijo esto. Y de la rapiña que hay en sus manos, está diciendo de las manos que derraman sangre, de la violencia y de la perversión que había en esa ciudad. Recuerden que en el capítulo 1, el versículo 2, está diciendo justamente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta gran ciudad era una gran ciudad pecadora, y por eso es que Dios envió a Jonás a hacer esta tarea. Versículo 9 del capítulo 3, el rey hace esta pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Oramos? Padre, te damos gracias porque tu voz ha sido escrita y tenemos tu palabra en la cual hoy podemos volver a escucharla, Señor. Tu voz es poderosa, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y convierte el alma y transforma la vida, Señor. Por eso, Padre Celestial, te ruego que por la iluminación que nos das a través del Espíritu Santo nos permitas a nosotros una vez más escuchar tu voz y aplicar conforme al propósito por el cual tú envías tu palabra. Aquí hay hermanos que están conectados y hay muchos otros que verán después, pero tu palabra, guiada por el Espíritu, que es como el viento que no sabemos de dónde viene, a dónde va, hará su obra efectivamente, utilizando, Señor, eficazmente, a través del poder de tu Espíritu Santo, a tu siervo que la comparte en este momento. Bendice, Señor, a los oyentes y glorifícate a través de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La estructura del capítulo 3 tiene 6 partes. La primera es del versículo 1 y versículo 2, que es la segunda oportunidad o el llamamiento nuevamente de parte del Señor
a Jonás, después de haber aprendido la lección, después de haber sido corregido, después de haber cambiado y después de él mismo con su propia boca decir: Señor, yo voy a pagar lo que prometí. La segunda parte de esta estructura del capítulo 3 la encontramos en el versículo 3, que es justamente la acción de Jonás de obediencia, porque ¿qué hace él? Se levanta y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Jehová. La otra parte de la estructura, la tercera parte, está en el versículo 4, donde vemos nosotros que Jonás empieza a cumplir su misión entrando a la ciudad y predicando, anunciando el mensaje que Dios le había dado fielmente, eficazmente, como Dios le había ordenado que lo hiciese. La cuarta parte de la estructura del capítulo 3 está en el versículo 5, en la cual nosotros vemos que los hombres de Nínive responden a el mensaje creyéndole a Dios. Por lo tanto, nosotros vemos aquí que la palabra que salió de la boca de Jonás llegó directamente a lo más profundo de su corazón, de toda la ciudad de los ninivitas, que según el capítulo 4 dice eran más de 120.000, y Dios obró allí. La quinta parte de esta estructura es desde el versículo 6 hasta el versículo 9, donde nada más y nada menos aparece aquí la conversión y el quebrantamiento de la máxima autoridad de aquella ciudad de Nínive, que era el rey de los ninivitas, la capital de Asiria. Y es muy fuerte y muy contundente que este capítulo le dedica la mayor parte de los versículos al rey, a la actitud del rey y al edicto y a la orden que pone el rey sobre no tomar en poco la palabra de Jonás, no menospreciar lo que Dios estaba haciendo y la oportunidad y la esperanza de que Dios los perdone. Y por último, la sexta parte de la estructura del capítulo 3 es el versículo 10, que es la respuesta de Dios, el obrar de Dios, al ver nada más y nada menos de lo que hicieron la ciudad de los ninivitas. Por eso es que es muy importante ver que esta historia tiene muchas enseñanzas profundas, en la cual nosotros podemos decir: Señor, qué bueno es que veamos esta historia, pero también que podamos saber aplicarla a la iglesia de hoy. Así que les invito primeramente que veamos nosotros que este capítulo 3 comienza como primer punto de estas 5 observaciones que quiero hacer sobre una nueva oportunidad y un nuevo llamamiento que hace Dios sobre Jonás. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez, menciona justamente haciendo referencia de que es otra vez, a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, lo primero que podemos ver nosotros es que la desobediencia trae disciplina y quebrantamiento, pero el arrepentimiento y la restitución traen una nueva oportunidad. Nosotros nos podemos equivocar, podemos pecar, podemos huir muchas veces de la responsabilidad que nos da el Señor, y obviamente estamos pecando y las consecuencias van a llegar. Pero la desobediencia lo único que hace es poner a Dios como adversario en nuestro camino, pero cuando alguien se arrepiente y se quebranta, entonces viene de parte de Dios una nueva oportunidad. Lo que vemos acá es que dice: vino por segunda vez, y acá está mostrando la inmutabilidad de su consejo. Dios no cambia, ¿sí? Si Dios dijo: vas a ir a Nínive, y si la primera vez el plan se frustró y no salió como Dios esperaba que saliese, no porque Él no lo había planificado, sino porque estaba ya decretado que esto sucediese así, sino de que Dios podría haber dicho: bueno, está bien, te voy a mandar a otra ciudad. No, después que Dios trató con Jonás, disciplinó a Jonás, salvó a Jonás, perdonó a Jonás y lo encaminó nuevamente, ahora viene otra vez diciendo: bueno, vas a volver a donde yo te dije inicialmente. Eso nos da referencia a entender, hermanos, que nuestros pecados, nuestras caídas, nuestro alejamiento de la presencia del Señor o de la iglesia o de nuestra vida cristiana
no significa que Dios cambie en los planes que Él tiene para con nosotros y la misión que nos ha encomendado, sino que todos nosotros, después que pasamos esta escuela de aprendizaje en la cual ahora somos dóciles al Señor, Dios dice, bueno, ahora vamos al plan original, vas a volver a hacer la tarea que te encomendé. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Él le dijo, levántate y ve a Nínive. No le dijo, levántate y ve a otra ciudad, sino vuelve a apuntar a Nínive. Esto nos deja algunas enseñanzas, principalmente Nínive, como hemos dicho nosotros, de las características de Jonás, al ser un nacionalista, un hebreo, que él no quiere saber nada con los pueblos enemigos y mucho menos llevarle un mensaje de arrepentimiento, él decidió huir y escaparse de esta responsabilidad hasta que Dios le hizo entender que no, que tenía que ir y pregonar lo que Dios le estaba diciendo. ¿Saben qué me lleva a pensar esto? Que todos tenemos un Nínive en el cual no queremos ir. Nosotros muchas veces estamos motivados emocionalmente para ver a quién le vamos a predicar. Es como que escogemos a quién nosotros consideramos que se merece el cielo y no a aquellos otros a los cuales nosotros decimos, este debería irse al infierno. Es nuestra forma muy carnal y muy natural que muchas veces tenemos. Dios nos manda a predicar a toda criatura. Dios nos manda a enseñar y a ordenarle a todos que se arrepientan, como dice Hechos 17:30. Ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Pero seguramente usted debe tener su Nínive, en la cual, si Dios le dice ve, usted prefiere irse para otro lado. ¿Por qué? Y porque son personas que a lo mejor son dañinas, hostiles, enemigas, personas en la cual muy probablemente preferirías no verla, no tolerarla. Bueno, déjeme decirle justamente que la gracia del Señor y el amor del Señor se manifiesta en aquellos que parecieran que son los peores. Es más, no te debes olvidar que el apóstol Pablo dice, ¿a quién escogió Dios? Y entre nosotros que fuimos escogidos para salvación, claramente la palabra nos enseña de que a lo más despreciado, lo más vil de este mundo, lo más bajo de este mundo, escogió Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos caer en la mirada selectiva de a quién predicarle o a quién no predicarle. Es más, el predicarle incluye perdonar, incluye reconciliación, incluye hablar. Tenemos la tendencia de que cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos ha dañado, es sacarlo de mi corazón, sacarlo de mi mente, si es posible, como se dice el dicho, si te he visto, no me acuerdo. Y lo que debemos entender nosotros es que mientras Dios sea quien gobierna nuestras vidas, bueno, es justamente muy probable que Dios quiera que sepas entender, vivir, experimentar lo que significa amar a tus enemigos, bendecirlos y no maldecirlos. Y una de las cosas que aprendemos aquí es que Dios no cambió, sino que le dijo, Jonás, vas a ir a Nínive y vas a decir lo que yo quiero que tú le digas. Ese es el punto principal en el cual nosotros vemos que Dios dice tres cosas acerca de la misión de Jonás. Lo primero que vemos nosotros es en el versículo 2 del capítulo 1, cuando dice, pregona, pregona. Luego nosotros vemos en el versículo 2 del capítulo 3 que dice, proclama. Y más adelante vemos nosotros en el versículo 4 que dice que Jonás predicaba. O sea que vemos pregonar, proclamar, predicar. Y esto nos lleva a nosotros a ver cómo es la tarea que tenía que hacer Jonás, porque justamente proclamar, pregonar y predicar, aunque parecieran tres cosas iguales o similares, tienen connotaciones un tanto diferentes. Porque la primera es pregona. Cuando alguien va a pregonar algo, tiene que decir en voz alta una noticia para que sea conocida, para que todos puedan conocer. Las páginas de los diarios se les llamaban antiguamente pregón. Hasta había el nombre de uno de los periódicos que se llamaba El Pregón. Creo que todavía existe. Pero justamente es anunciar noticias para dar a conocer de algo muy importante, de algo que tiene que llamar la atención y cautivar la atención. Lo primero que manda el Señor es a pregonar un mensaje, o sea, debía hacer algo que Él capte la atención de todos, absolutamente de todos. Por eso es que Él tenía tiempo para anunciar de aquí a 40 días, Dios va a destruir Nínive.
O sea que podríamos decir nosotros que él fue el día 40 en forma regresiva hasta llegar al día 0. Por lo tanto, tenía en una ciudad bastante grande, de 3 días de camino, tenía tiempo para pregonar el mensaje que Dios le había mandado. Lo segundo es en el versículo 2 del capítulo 3 que dice proclama. Y proclamar es gritar a viva voz un mensaje para que sea oído. ¿Escuchó? Gritar a viva voz un mensaje para que sea oído. Entonces, aquí encontramos claramente que es una exposición pública, es una expresión visible, altamente audible y con una intención muy clara de transmitir un mensaje. También lo que nosotros tenemos que entender es que la predicación es la exposición de un mensaje claro de parte de Dios para que produzca justamente el efecto por el cual Dios le ha enviado. Cuando uno a veces tiene un momento y es imposible a veces por las páginas de Facebook ver cómo se publican videos de distintas congregaciones, una niña que creo que con mucha buena intención estaba presentando el Evangelio a través de algo que se llama evangelismo creativo. Ella estaba llevándole un pastel, una torta para nosotros los argentinos, un pastel con unas velitas, y le decía a un señor, un vendedor ambulante, si podía soplar las velitas para que Dios le conceda un deseo. Y esa era la forma de predicar el Evangelio, llevándole a que Dios le conceda un deseo. ¿Y cuál era el deseo? De que ella le iba a comprar todas los helados. Y yo creo que está muy bueno ser creativo, pero hermanos, no nos olvidemos que Dios dice, tú vas a ir a decir lo que yo te mando a que digas. Y a veces por ser demasiado creativos pensamos que la palabra de Dios no tiene poder. Y hemos aprendido nosotros que Hebreos, justamente el capítulo 4, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. No necesita absolutamente ningún tipo de herramientas pragmáticas, utilitarias, que puedan usarla para traer el Evangelio a otros. Por eso es que hoy en día se ha visto que es demasiada la exposición creativa, como títeres, marionetas, murgas, circos, expresiones corporales, globología, pinturas y cuantas cosas que forman parte de hacer rompehielo, como se dice. Pero hermanos, yo creo que nosotros debemos ver que el Señor manda a proclamar a viva voz, solamente a hablar, solamente a transmitir el mensaje de cómo se debe enseñar. Por eso es que nosotros vemos que Dios lo mandó a pregonar, a proclamar y a predicar el Evangelio a los ninivitas. Entonces también tendría que ver para nosotros cómo podemos aplicar esta enseñanza. Bueno, hermanos, yo sé que hay de todo tipo de formas creativas de aprender para predicar el Evangelio, y créanme que no lo digo con intención de dañar ni de ofender, simplemente de volver a las Escrituras. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y a veces nosotros es como que nos avergonzáramos y tenemos que buscar la forma de poder llegar en el agrado a las personas. Y déjeme decirle, mis hermanos, que cuando hay algo que se adultera ya deja de ser original. Nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la verdad del Señor, porque no hubiese pasado absolutamente nada si Jonás no decía lo que Dios le había mandado. Por eso es que el segundo punto, la segunda observación, el primero es la nueva oportunidad que recibe Jonás y el nuevo llamamiento. El segundo es justamente la predicación. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a predicar, a pregonar, a proclamar. Pero la pregunta es, ¿tú predicas? La segunda pregunta es, ¿qué predicas? ¿Qué es lo que tú estás predicando? Si estás predicando. Y si no estás predicando, ¿por qué no estás predicando? Y a veces el concepto de predicar es relacionar únicamente a un predicador desde un púlpito.
Pero compartir el Evangelio, anunciar el Evangelio, lo puedes hacer con la persona en la cual te frecuentas todos los días, con tus amigos, con parientes, con vecinos o con personas casuales en las cuales el Señor también te pone delante tuyo. Por eso es que nosotros tenemos que, antes de saber si predicamos, es cuál es el mensaje que vamos a dar. Y el versículo 2 dice: proclama en aquella ciudad el mensaje que yo te diré. Y debemos nosotros primeramente saber que todos fuimos llamados a predicar. Todos. Tal vez no nos volvamos a congregar. No lo sé, ojalá que sí. Pero si esta situación cada vez es peor, o dilata mucho tiempo, o pasa mucho tiempo hasta que podamos nosotros volver a congregarnos, no nos impide y no nos prohíbe y nada nos estorba de poder predicar. Por esa razón es que creo también que es un mensaje para la iglesia de hoy, porque nosotros también podemos aprender a obedecer. Jonás estaba solo en una gran ciudad pecadora. No fue ni con los músicos, no fue ni con el equipo de intercesores, no estuvo allí con hermanos que repartían folletos. Jonás estuvo solo con Dios. Y es la forma en que nosotros tenemos que aprender. Porque tal vez no podamos nosotros volver a hacer actividades que antes hacíamos, y es Dios el que está diciendo: yo necesito que ahora ustedes obedezcan lo que yo los mando a hacer. Hay una ciudad que necesita, que está aterrorizada, que tiene miedo, que no sabe qué hacer, que ha perdido la esperanza, que tiene incertidumbre, que la economía los golpea fuertemente, que no hay respuesta de gobernantes, que no hay respuesta de los médicos ni de la ciencia, que no hay respuesta de nada. El horizonte es oscuro. Y ¿saben, hermanos? Quien saca ventaja de toda esta confusión es Satanás, porque es allí donde proliferan las sectas, el ocultismo y todo tipo de falsedades que se puedan imaginar. Y mientras tanto, la iglesia, ¿qué está haciendo? La tarea de usted y mía es que debemos proclamar, anunciar el Evangelio de boca en boca, anunciar uno a otro, decir justamente que hay salvación de parte de Dios. Solo Dios es el que salva. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, solamente hablar. Predicar es hablar. Predicar es decir, es contar, es anunciar las virtudes de Jesucristo, nuestro Señor, que nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, a su luz admirable. Por eso, mis hermanos, debemos entender que este capítulo 3 es específicamente para el día de hoy. ¿Y cuántos luchan con que yo no sé, tengo miedo, no sé qué voy a hacer, cómo voy a hablar, cómo voy a expresarme? Déjeme decirle, hermanos, que la palabra de Dios está mostrando primeramente que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que aquí vemos que dice: y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Jehová le dio una palabra. Dios le dijo lo que tenía que decir y él tenía que ir conforme a esa palabra, porque él era un heraldo, él era un mensajero, era alguien que llevaba justamente un mensaje a una ciudad. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros simplemente tenemos que anunciar. Por eso es que hay alguna advertencia conforme a la palabra de Dios del mensaje que solamente el Señor nos dirá. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Acaso debemos entrar a 21 días de ayuno y subirnos a la punta de un cerro y estar allí esperando de que Dios nos hable y nos diga: Señor, ¿qué quieres que yo le hable a esta ciudad? No, mis hermanos. La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, está aquí en la Biblia. Y usted, si es un cristiano, hable de Cristo. Y si es bíblico, hable de Cristo de la Biblia. Y tiene que transmitir el mensaje. Y dejar las fábulas, dejar los inventos, dejar las imaginaciones, dejar el romanticismo, dejar las emociones subjetivas, dejar el merchandise que muchas veces se ha llenado las iglesias. Y solamente predique el arrepentimiento, el mensaje de la cruz de Jesucristo. No hay nada más efectivo que eso. Pero la advertencia es: no adultere,
no cambie, no trastorne, no pervierta el Evangelio. Dios no necesita una ayudita nuestra, no necesita una creatividad nuestra, hermanos. ¿Sabe las veces que nosotros cuando éramos más jóvenes hacíamos de todo tipo? Hasta hicimos el sándwich más gigante, hacíamos competencia y torneo de tortas o pasteles para hacer evangelismo. Ay, hermanos, si hubiésemos nosotros sido directamente enseñados como la palabra nos dice, ve y proclama, ve y pregona, ve y predica, levántate y habla. Solamente tienes que hablar de las bondades de Jesucristo. Esa es la tarea. Por eso es que a todos nosotros nos gusta un texto de Mateo capítulo 28 cuando dice Jesús, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que a todos nos gusta esa promesa. Pero esa promesa es aplicativa conforme al contexto. ¿Qué quiere decir? Que el contexto de lo que se está hablando es que todos, absolutamente todos, los que vayan encomendados en su nombre a predicar el Evangelio de Jesucristo, a proclamar el Evangelio de Jesucristo, entonces Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Ese es el respaldo de la autoridad, porque la gran comisión se ha transformado en la gran omisión cuando le sacamos la C, ¿no es cierto? Cuando le sacamos la C deja de ser comisión y pasa a ser omisión. ¿Y saben qué es la gran omisión? Que cuando decimos de memoria, ¿cuál es la gran comisión? Muchos dicen ir y hacer discípulos, pero se están olvidando del versículo anterior, que Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id en mi nombre, en mi autoridad, bajo mi gobierno, bajo mi presencia, vayan y anuncien el Evangelio. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? La diferencia es ir sin Dios o ir con Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque naturalmente cuando hay un mensaje de parte de Dios, la gente le cree a Dios. Cuando hay un mensaje que no es de parte de Dios, la gente le cree al predicador. Y por eso es que hay tantos falsos predicadores, engañadores, y que la gente le cree al pastor o al predicador, a ese falso, y le creen, y hasta lo defienden. Aunque ese predicador diga que la Biblia se contradice, aunque ese predicador diga cosas que no tienen nada que ver con la palabra, es tal el nivel de engaño que se forma como una secta que si el predicador o el pastor lo dice, yo lo creo, y no son capaces de escudriñar la palabra. Por eso, mis hermanos, es que cuando Dios es el que respalda, versículo 5, ¿qué es lo que pasó? Número 3, que vemos en el punto, el arrepentimiento es una consecuencia. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cómo a Dios si el que está predicando es Jonás? Pero es que, hermanos, cuando alguien va con el mensaje puro de parte de Dios, ese mensajero simplemente se transforma en una voz que anuncia. Pero todos los demás miran, escuchan, sienten, obedecen y le creen a Dios, el verdadero autor del mensaje. Por eso, mis amados hermanos, es que esto es muy asombroso. Es ver justamente que cuando le creyeron a Dios. Porque cuando predicamos el verdadero evangelio, la gente le cree a Dios. Porque sin Dios es locura. No lo pueden discernir, no lo pueden creer. Sin Dios no pueden discernirlo. Dios tiene que obrar porque Dios es el que da el arrepentimiento, Dios es el que abre el corazón, Dios es el que transforma el corazón, Dios es el que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y derrama su espíritu. Y cuando Él llama, entonces responden afirmativamente, porque esta historia es una historia de amor y la salvación es resurrección. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por esa razón es que cuando un mensajero, cuando usted, hermano, hermana, usted va a predicar el Evangelio de Jesucristo bíblico,
el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, no un mensaje de prosperidad, no un mensaje de palabras positivas, no un mensaje de los milagreros que solamente usan a Dios como el genio de la lámpara. Él no quiere que soples un pastel para pedirles deseos, hermanos. El mensaje de la cruz es arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para salvación. Porque, hermanos, el hombre es pecador y Dios envió a su Hijo para darnos vida, hermanos. Por eso es que cuando alguien predica el Evangelio de Jesucristo, la gente le cree a Dios. Pero cuando alguien predica un Evangelio que no es de Dios, la gente le cree al predicador. Y ahí está la gran diferencia. ¿Por qué llegó el Evangelio? Dice que los de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, una señal de dolor, de arrepentimiento. El verdadero mensaje provoca arrepentimiento y gran temor reverente a Dios. Y saben que cuando la gente en este siglo XXI se mofa, se ríe o tal vez dice qué lindo que habla ese predicador, qué hermoso, es muy probable que no sea Dios el que le está hablando. Porque el mensaje del arrepentimiento es doloroso, pero que da salvación. Porque, hermanos queridos, la Biblia es el único libro que condena al pecador y a la vez le ofrece la salvación. Es el único Dios en el cual se enseña que vino a salvar al pecador. Por eso, mis hermanos, es que nos preguntamos, ¿cuál fue la causa de que estos ninivitas se arrepintieron? ¿Por qué vemos nosotros que el versículo 10 termina diciendo que Dios se arrepintió y no le hizo el mal que había pensado hacer? ¿Por qué? Principalmente vemos nosotros como primer punto que porque Jonás fue guiado por Dios a través de esta escuela, todo lo que le pasó, y fue a predicar. Pablo decía, ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? ¿Saben que tu posición y mi posición es delante del Señor? Somos enviados a anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio, porque la predicación llegó porque Jonás se levantó y fue. Iglesia, levántate y predica. ¿Por qué necesitas obedecer? Porque el plan de Dios es salvar. Y Él no envió ángeles, Él te envió a ti. Por eso es que vemos nosotros que lo primero es para que los ninivitas hayan sido arrepentidos y transformados. Porque esta generación, Jesús dijo, el día del juicio se levantarán los ninivitas, y ellos testificarán contra vosotros, dice. Estos 120.000 que figura acá se convirtieron, mis hermanos, se convirtieron, se salvaron por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. ¿Por qué le creyeron a Dios? Porque Jonás fue a predicar, porque predicó. ¿Tú estás predicando? ¿Estás predicando? ¿Estás predicando? Y si estás predicando, ¿qué estás predicando? ¿Cuál es el mensaje que Dios te ha dado? Y no vayas al hueco místico de tus formas de ver las cosas. Ve la palabra, lo que Dios te manda. Número 2. Porque predicó lo que Dios le dijo que predicara. Primero, Jonás fue y predicó. Y segundo, porque Jonás predicó lo que Dios le dijo que predicara. No inventó nada, no agregó nada, no le quitó nada. Se ve que era un mensaje bastante fuerte. Era uno para 120.000. Podría haber sido despedazado los guardias de la ciudad, porque era una ciudad grande, una capital asiria. Así que no hay duda de que haya tenido un gran ejército, un rey que tiene su séquito, que tiene sus hechiceros, sus adivinos, sus sabios, y toda una estructura monárquica muy fuerte. Él era uno solo, pero él sabía que iba con Dios y que la palabra que Dios le había enviado era el poder con el que él iba actuando, porque dice, se levantó para ir conforme a la palabra de Jehová. La palabra es el poder, mi hermano, y no tienes que temer.
tienes que ir y obedecer y decir lo que Dios nos manda decir, que es la palabra. Por eso es que no cambies ni una letra. Di todo lo que Dios dice en su palabra. Y si tú dices, yo no sé predicar, pues pídele a tu pastor, pídele a tu hermano, a donde tú congregas, pídele, enséñame a predicar el evangelio bíblico, dígale. Y resalte eso, dígale, enséñame a predicar el evangelio bíblico. Porque pareciera ser que el evangelio de Satanás, el evangelio de la serpiente desde Edén, se sigue predicando hasta el día de hoy. Tercer motivo. Número 1, porque Jonás predicó. Número 2, porque Jonás predicó lo que Dios le había dado. Y número 3, porque Dios estaba hablando en él. Por eso dice, y los de Nínive le creyeron a Dios. Cuando usted va a predicar el mensaje de Dios conforme a su palabra, quien habla es Él. Dios habla. Dios habla a través de tu boca. Suficiente autoridad que nosotros jamás la tendríamos. Ni aunque hiciésemos el circo de las estrellas, ni aunque hiciéramos patinaje sobre hielo, ni que regalásemos todo dinero para atraer gente. Hermanos, no hay poder en nuestras creatividades. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Y Dios respalda a los que predican su Evangelio, su palabra. Por eso dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. ¿Cuándo? Si vas bajo mi autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la función de la iglesia. Número 4, ¿por qué estamos respondiendo por qué los ninivitas creyeron y se convirtieron? Número 4, porque Dios quebrantó directamente el corazón del rey. Esto es asombroso. Pero dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y él podría haber dicho, ¿quién es ese Jonás? Tráiganlo para acá, mándelo a decapitar, cualquier reacción. Pero saben, ningún rey, ningún gobernante, ningún presidente, por más poderoso que pueda ser en el mundo, puede resistir el poder de Dios. Dios es el que inclina el corazón del rey para donde él quiere. Por esa razón, mis hermanos, es que muchas veces tenemos los gobernantes que nos merecemos, porque Dios está trayendo juicio a las naciones. Pero saben, hermanos, usted no se enrole a un partido, a una idea política de este mundo, porque usted y yo somos militantes de un reino celestial y nuestro Rey de Reyes ya está sentado en su trono y a Él le obedecemos. Nosotros estamos como embajadores en cada una de las naciones para anunciar el mensaje, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos, es nuestra tarea. Pero es que tenemos tanta confusión muchas veces de identidad que no sabemos si somos ciudadanos de este mundo o ciudadanos del reino de los cielos. Hasta el día que no sepamos quiénes somos, hermanos, no vamos a hacer las tareas como Dios nos manda. Pero el rey fue convertido, el rey fue quebrantado. Por eso es que el rey fue un instrumento más fuerte incluso que Jonás. Porque el rey, él mismo dice que cuando se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se vistió de cilicio y se echó ceniza, señal de luto, de dolor, de arrepentimiento, de quebrantamiento. E hizo pregonar, proclamar. Él mandó heraldos a gritar a viva voz a todos, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, todos deben cubrirse de cilicio, hacer ayuno, ni agua beban. Y empiecen a clamar a Dios y empiecen a ver, a corregir sus malos caminos y dejen de hacer maldades, violencias, iniquidades. Él entendió el mensaje. Porque el problema de Nínive lo entendió el rey. El problema del rey, del Nínive y de todos los hombres en el mundo se llama pecado ante los ojos de un Dios airado que es 3 veces santo. Necesitamos nosotros entender esta verdad. Y número 5, el rey entendió ese mensaje de tal manera que él se humilló y dijo, clamen. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y nos
se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Le hace acordar a alguien? Este era el rey, pero en el capítulo 1 encontramos al capitán de una nave, que hizo una oración parecida, cuando le dijo que tienes dormilón, despiértate, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Saben, hermanos? Muchas veces aquellos que nunca conocieron a Dios y que nunca oyeron de Dios, la primera respuesta es esperar la salvación de parte de Dios en su piadosa obra redentora, en su misericordia. Por eso, mis hermanos, nosotros vemos claramente que Dios nos está llevando a ver qué es lo que tenemos que nosotros hacer en este tiempo. Número 4. Encontramos en el versículo 9 la esperanza de la salvación. ¿Qué es lo que acabo de mencionar? El rey, después que ordenó a todos a que hicieran luto, ayuno, cilicio y que clamen, y les dijo, van a corregir sus malos caminos. Nadie puede hacer eso si no hay un genuino arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una transformación. Esa es la conversión, esa es la metanoia o metamorfosis que uno experimenta cuando realmente es regenerado, nacido de nuevo. Pero ¿qué vemos nosotros? Que el mensaje fue recibido y la primera reacción es cambiar. Por eso es que hay tantos que dicen Señor, Señor y no entrarán en el reino de los cielos porque nunca cambian. No cambian. Siguen siendo practicantes del pecado, siguen siendo hacedores de maldad, siguen sirviendo a Satanás, siguen siendo esclavos de las concupiscencias. Pero si usted es un cristiano, lo primero que se manifiesta en usted es un cambio. ¿Por qué? Porque pecamos por la naturaleza que aún tenemos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos convence de pecado y nos lleva a un cambio, al arrepentimiento. No puedo vivir así, no puedo amoldarme a este mundo. Hoy claramente vuelan saetas, pero sin ningún tipo de disfraz que Satanás está tirando. Las ideologías de género, todo lo que está referido con la homosexualidad, la perversión sexual, todas estas cosas, permanentemente. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir así? Sabe que el infierno es la condenación que te espera. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que te quebrantes. Por esa razón, mis hermanos, es que nosotros debemos buscar al Dios de la salvación. Dios de la salvación. Sí, yo sé, mi hermano, que a veces son mensajes impopulares, pero saben, déjenme decirle que Dios vio el corazón quebrantado. Por eso es que el rey estaba mostrando aquí la esperanza de salvación. ¿Quién puede salvar? Ojalá que Dios se apiade de nosotros y no nos haga el mal que dijo que iba a hacer. Pero ¿qué sucede cuando Dios ve el corazón? Él ve un corazón de alguien que se humilla. Él era el rey y él estaba humillado, porque quien estaba era más poderoso que él. Quien estaba hablando, quien estaba diciendo era más poderoso que él. Imagínense un rey de una gran ciudad, de una capital como Asiria, acostumbrado a la milicia, a las batallas, a las guerras, a las conquistas, con guerreros, con ejércitos. Si tenía que luchar contra otro rey enemigo, se presentaba en orden de batalla con todo su escuadrón, con todo su armamento, e iban a las batallas sangrientas, y allí muchas veces vencían para lograr ser lo que habían sido. Seguramente era una ciudad muy bélica. Pero saben, hermanos, acá vino uno solo. No vino un escuadrón, no vino 10.000 soldados a caballos y carros. Vino uno solo. Y vino con un mensaje diciendo, si no se arrepiente en 40 días, Dios va a destruir esta ciudad. Y el rey se quebrantó. ¿Saben por qué, hermanos? La diferencia está en que el predicador no debe ir solo, sino debe ir con la presencia de Dios. Él es el que hace la diferencia. Por eso es que nosotros vemos que había un corazón quebrantado, humillado de este rey. Un corazón totalmente que no ofrece resistencia. Era un corazón de alguien que buscó enmendar el daño, diciendo, corrijan, dejen de hacer lo malo, cambien. Un corazón de alguien que esperaba la bondad de Dios, como diciendo,
tengan piedad, Señor, de nosotros. Esa es la tarea. Y número 5, el versículo 10 habla de la respuesta de Dios. Respuesta que nosotros nos podemos gozar porque, ¿saben, hermanos? Cuando estemos en la gloria seguramente le diremos a algunos de los 120.000, tú eres uno de los que te salvaste en Nínive. Hermanos nuestros, ¿no? Porque se salvaron. Jesús testifica que ellos estarán en el día de juicio. Pero ¿saben? Hubo uno que no le gustó esto, es la actitud de Dios. Estamos estudiando a Jonás, pero no es el tema de hoy. El enojo de Jonás es el capítulo 4, la cual nosotros podemos ver muchas veces actitudes como la nuestra, mis hermanos. Pero lo que podemos redondear acá es que hay un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios que se deleita en perdonar. Hermanos, no importa cuán sucio de pecado esté la persona, Dios tiene poder para perdonar. La sangre de Jesucristo es eficaz, nos limpia de todo pecado. Si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Él cambia tu manera de pensar, cambia cualquier inclinación que pueda haber, cualquier red que estés atrapado. Dios cambia, porque Él tiene poder. Y por eso es que nosotros vemos que la predicación trae arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento hay esperanza, y cuando está la esperanza se manifiesta la salvación. Ese es nuestro Dios. Por eso es que Dios hizo todo esto. Dios le dijo en el capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. Dios es el que preparó una gran tormenta. Levantó un viento que partía la nave. Según la oración de Jonás, es Dios el que lo tiró a las profundidades del mar. Dios es el que guardó la nave, Dios es el que preparó un gran pez. Dios estuvo dentro del vientre del pez oyendo su oración y su quebrantamiento. Es Dios el que está en control de todo. Dios le dijo a esta ballena, a este gran pez, que vomite a Jonás a tierra. Dios es el que vuelve a llamarlo, el que vuelve a decirlo. Dios es el que le da la palabra. Dios es el que habla por Jonás y ellos se convierten y le creen a Dios. Dios cambia el corazón del rey. ¿Se da cuenta que es una historia de Dios en su misericordia? ¿Cómo Dios no iba a responder ahora? ¿Qué hizo Dios? Vio Dios. Él no es un Dios ajeno. Él es un Dios presente, siempre presente. Por más solo que te sientas, por más lejos que creas que estás, Él es un Dios siempre presente. Vio Dios lo que hicieron. El arrepentimiento es visible, se ve. El arrepentimiento se ve, tiene frutos, tiene evidencias. Vio Dios lo que hicieron. ¿Y qué hizo? Se convirtieron de su mal camino. Nadie se convierte por sí mismo, sino que hay una obra de Dios en la conversión, en la transformación. Porque Dios estaba obrando en esas nuevas vidas. Y por eso dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho. Y esto también es un antropomorfismo para que nosotros podamos entender que si hay un arrepentimiento, hay un perdón de parte de Dios. Si no hay arrepentimiento, Dios continúa con el juicio. Pero vemos nosotros de que dice, Dios no los destruyó. ¿Qué podemos ver de esto? Y quiero terminar con esta aplicación. Este es un mensaje para la iglesia de hoy. Es un mensaje. El primer mensaje es que tú y yo, siendo cristianos, fuimos salvados para predicar, para hablar de Cristo, hablar de Él, de su palabra. No tenemos otra alternativa. Y mientras no lo hagamos, pecamos por omisión, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Debemos predicar. Segundo, tú tienes un Nínive en la cual no quieres ir. Allí te envía el Señor. Allí te envía el Señor. Porque tu predicación es una muestra de misericordia, de amor, de perdón de parte del Señor. Y si Dios perdona, tú debes perdonar. ¿Tienes a quien tú no quieres perdonar y le esquivas? Pues ese es tu Nínive. Tú tienes que llevar el mensaje. Tú tienes que humillarte.
para que a su tiempo el Señor te enaltezca. Tú tienes que crucificar tu carne para que seas vivificado juntamente con Cristo. Pero no huyas de tu Nínive, porque si sigues huyendo te lo pones a Dios como opositor, como adversario en tu camino. Tú debes entender que el Señor te llamó porque Él quiere usarte, Él quiere acompañarte, Él quiere ser a través tuyo salvando a muchas personas. Dios quiere que pregones su palabra. Y si no conoces su palabra, bueno, dedícate a aprender su palabra, porque lo que vas a predicar es lo que Él te dirá, no lo que a ti se te ocurre, no lo que tu predicadora, tu pastora, tu cura se le ocurra decir. Es únicamente el mensaje que Dios te da. Por esa razón es que también nosotros debemos hacerlo. Debes tener el valor de entrar a un lugar o ante las personas que crees que son más poderosas que tú, pero debes ir respaldado por el poder de Dios y de su palabra. Conforme a tu palabra voy. Es lo que dijo Pedro cuando Jesús le dijo caminando sobre las aguas: ven, ven. Y es así, conforme a la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, es que nosotros vemos que la salvación es de Dios. Y lo que hizo acá es que la noticia llegó al corazón del que menos se imaginaba, al rey. ¿Saben? Usted predicando a quién puede llegar, usted no lo sabe, pero Dios sí. Y si Dios tiene que salvar al presidente, Dios tiene que salvar a tu jefe de trabajo, Dios tiene que salvar a alguien en eminencia, al rector de tu facultad, a quien sea que tú dices, no, este es un satanista, este es un duro de corazón, este es imposible. ¿Sabes? Tú tienes que entender eso. Dios no tiene imposibles. Y sabes, si es la persona de más autoridad que Dios utiliza, hay un Dios que tiene planes perfectos. Dios salvó al rey. Tú no tienes ideas a quién puede el Señor salvar a través de tu mensaje. Pero ¿qué tienes que hacer? Obedece. Porque ustedes fíjense en que después de esto, Jonás predicó y pregonó, pero después aparece ya Dios en escena, perdonando, Dios salvando, Dios haciendo la tarea que tiene que hacer. Por eso, mis hermanos, quiero concluir con esto. No dejes, no dilates, no hagas nada que después te tengas que lamentar porque Dios te dijo no lo hagas. No huyas en contra de su voluntad, no huyas de su presencia, y si vas a predicar, predica el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, estamos como iglesia volviendo a las Escrituras, pues desde las Escrituras va a salir ríos de agua de vida para muchos. El Evangelio va a llegar al corazón de todas las personas a quienes el Señor ha determinado salvar. Pero ¿sabe lo más hermoso? Es que estos 120.000 fueron salvados, y dice el capítulo 4, versículo 11, que nos va a quedar para la próxima, que él responde con una pregunta: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Esta historia termina allí como que fuera inconclusa, pero saben, hermanos, termina con una pregunta para que esa pregunta vuele a través de los siglos hasta el día de hoy, diciendo: ¿acaso yo no tengo piedad sobre Nínive que tú huyes? Sobre lo que vos pensás que deberían caer un rayo del cielo, o debía exterminar ese tipo de personas malvadas. Hermanos, desde la tapa hasta la contratapa de la Biblia vemos personas que Dios escogió, que para nuestro criterio no merecerían quizás ni siquiera vivir. Pero Dios llama lo que no es para ser instrumentos de su gloria. Así te llamó a ti y a mí, que no éramos, para que seamos portadores de la gloria del Señor. Te invito a que reflexiones. Pero vuelvo a decirte, si ya no podemos congregarnos por mucho tiempo, ¿qué te impide que tú empieces a predicar el Evangelio en tu barrio, en tu facultad, en tu trabajo?
que tantas cosas que hay para perder el tiempo por WhatsApp, grupos de colegio secundario, grupos de exalumnos, grupos de cuantas cosas, y que lo único que llegan es pornografía, todo lo que lleva es insultos, chistes verdes, palabras sin sentido. ¿No debes tú optimizar estas cosas y poder decir, yo tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida, y llévalo a las Escrituras? El Señor nos está hablando claramente de todo lo que nosotros tenemos que hacer después de una historia de 2850 años. Hoy es aplicativa para nosotros. Otra vez encerrados, otra vez adentro, otra vez incertidumbre en el mundo. La pandemia está levantando un rebrote otra vez. ¿No será que no hemos aprendido la lección? Y si tenemos que hacer las cosas, ¿no es tiempo de hacerlas como Dios quiere? Porque hermanos, si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Y sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, dice su palabra. Te invito a que reflexiones. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias, alabar y bendecir tu santo nombre por tu palabra. En ella, Señor, tú nos hablas. En ellas nos vemos reflejados nosotros, Señor, de lo que no hacemos por negligencia o por desobediencia. Es anunciar tu palabra, Señor. Cuántas personas, incluso a través de esta pandemia, pueden estar en riesgo su vida, y Señor, nosotros tenemos un mensaje. Padre Santo, glorifícate en la vida de cada uno de los hermanos que sienten en su corazón el llamado y que hacen votos delante del Señor, y como Jonás dice, pagaré lo que prometí. Es tiempo, Señor, de que tu iglesia vuelva a brillar en la oscuridad de las naciones, porque así dice Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y las naciones que están en tinieblas andarán a tu luz. La iglesia de Cristo es portadora de la gloria, de la luz de Cristo. Somos luminares en este mundo porque anunciamos un mensaje de salvación. Ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad y obedecerte siempre a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.